Inicios de la contabilidad. La historia de la contabilidad es un viaje que abarca milenios y refleja la evolución de las sociedades humanas. La contabilidad ha sido fundamental para el desarrollo económico, social y administrativo. Los primeros registros contables datan de alrededor del año 3500 a.C. en Mesopotamia, donde los sumerios desarrollaron un sistema de escritura cuneiforme. Utilizaban las tablillas de arcilla para documentar transacciones comerciales como préstamos, ventas e inventarios. Este sistema rudimentario permitió a los administradores llevar un control sobre los recursos. En el antiguo Egipto, los escribas registraban los gastos del faraón y los ingresos generados por los templos. Utilizaban papiros para llevar cuentas detalladas sobre cosechas, salarios y tributos. Esto fue esencial para supervisar la economía del imperio. La antigua Grecia introdujo conceptos más avanzados en contabilidad, especialmente en el contexto del comercio. Los griegos utilizaban un sistema alfabético que facilitaba la comunicación de registros contables. Los banqueros griegos desarrollaron prácticas para gestionar préstamos y depósitos. Durante el Imperio Romano se desarrolló el concepto de contabilidad por partida doble. Cada transacción tiene dos aspectos, un débito y un crédito. Eso permitió a los romanos mantener un registro más preciso de sus finanzas. Durante la Edad Media, las prácticas contables se consideraron con el uso de las monedas estandarizadas. Esto facilitó las transacciones comerciales. En 1494, Lucas Pacioli publicó Summa de Aritmética, donde describió el sistema de la contabilidad por partida doble. Su obra es considerada un hito en la historia de la contabilidad moderna. Buenas tardes, mi nombre es Ana Gómez. El punto número 2 es la evolución a nivel internacional en la contabilidad. La contabilidad como disciplina y práctica ha sido fundamental para el desarrollo de las organizaciones y economías a lo largo de la historia. Las NIT han ganado aceptación internacional desempeñando un papel decisivo en la regulación de informes financieros. Su implementación ha permitido que las empresas presenten sus estados financieros de manera clara y comparable. La evolución en la contabilidad a nivel internacional ha sido un proceso continuo marcado por avances significativos y desarrollos complejos. Desde sus orígenes en la antigüedad hasta el desarrollo de normas contables modernas y la influencia de la globalización, la contabilidad refleja la interconexión del mundo actual, a medida que las economías y la tecnología continúan evolucionando. Es esencial que la contabilidad también se adapte, garantizando que siga siendo una herramienta vital para la transparencia, la sostenibilidad y el desarrollo económico en el mundo. Mirando hacia el futuro, es evidente que la contabilidad seguirá evolucionando en respuesta a los cambios económicos y tecnológicos y sociales. Las normas contables deben ser suficientemente flexibles para adaptarse a estas dinámicas en constante cambio. Muchas gracias. Profesora Neuris y compañeros, buenas noches. Mi nombre es Ángela Omaira Ocampo Castaño, del grupo de Contaduría Pública. En esta ocasión hablaré un poco sobre los inicios de la contabilidad en Colombia. Digo un poco porque es bastante extenso el tema, lo cual por el tiempo pues no daría para hablar a grosso modo muy ampliamente todo lo que implica los inicios de la contabilidad en nuestro hermoso y maravilloso país de Colombia. Entonces, los inicios de la contabilidad en Colombia estuvieron profundamente influenciados por el contexto colonial, en el que su principal objetivo era el control de los recursos económicos para la corona española. Durante el siglo XIX, con la independencia y el surgimiento de un nuevo Estado, la contabilidad comenzó a evolucionar, aunque de manera lenta y con muchas limitaciones. Y a medida que el país
se conectaba con el comercio internacional y las empresas crecían, se vio la necesidad de adoptar prácticas contables más avanzadas, lo que impulsó la evolución de la contabilidad hacia un sistema mucho más formal y estructurado desde la digitalización de las cuentas, de los proveedores, de todo lo que implica la contabilidad. Los inicios de la contabilidad en Colombia sentaron sus bases para su posterior profesionalización y adaptación a los estándares internacionales que vendrían en las décadas siguientes. Estaríamos hablando aquí de las NIC y de las NIF. Y es de suma importancia recordar que en esta evolución de la historia de la contabilidad en Colombia la podemos dividir en 5 etapas que han sido trascendentales y fundamentales en este proceso de la contabilidad. Una primera etapa es la etapa precolombina en el año 1942, donde su principal característica fue el trueque de mercancías y el registro de transacciones con colores pintados sobre sus trajes. Es decir, que de esta manera podemos identificar la etapa precolombina de la contabilidad con sus colores pintorescos. Una segunda etapa es la etapa de la conquista, que se caracteriza por la explotación de las tierras, por las riquezas y las personas. Se resalta la creación de impuestos con un fin impositivo y fiscal para el recaudo de dinero, donde los más poderosos pues también siguen llenando sus arcas. En la etapa 3, que hablamos de la etapa colonial, en el año 1950-1819, se caracteriza por la creación de gobernaciones como la de Popayán, Santa Fe, Bogotá, Cartagena y Antioquia, cuya responsabilidad era el cobro de los impuestos. Pasamos a una cuarta etapa, que es la etapa de la República, que es donde se comienza a conformar un Estado independiente. Se ve por primera vez la figura del contador público. Ya en esta etapa, pues ya permiten que las universidades formen a estudiantes en este campo de la contabilidad. Y por último, la etapa 5, que es la etapa actual, desde el año 1951, que es donde se crea el Instituto Nacional de Contadores Públicos. La economía comienza a crecer y a ver su crecimiento, su importancia, se da un verdadero valor e importancia a este aspecto que es fundamental en toda vida de un país, para que no se evadan leyes, sino que la contabilidad es precisa y confiable. En conclusión, podemos decir que la historia de la contabilidad es testimonio del ingenio humano para gestionar recursos y facilitar el comercio. Desde los registros en las tablillas de arcilla hasta las sofisticadas prácticas modernas, la contabilidad ha evolucionado para adaptarse a las necesidades cambiantes. Hoy en día sigue siendo una herramienta esencial para la toma de decisiones empresariales.